Está con nosotros el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, para conversar con nosotros sobre muchos temas importantes. Así es que bienvenido. ¿Cómo está usted, presidente? Muy buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días. Martínez Pozo, Eury Cabral, Virgilio, La Luz, Elena, Pedro, Jonathan y a toda esa comunidad de oyentes a nivel nacional e internacional. Así es, con mucha satisfacción y respeto. Gracias, presidente. Bueno, los nuevos partidos, las nuevas formaciones que están... Pero ya no son solo partidos, es que son movimientos y agrupaciones. Hay 103 agrupaciones. ¿Cuál será el procedimiento y en qué tiempo se conocerá de la suerte de esas nuevas organizaciones? Sí, la ley establece que existen, como decía La Luz, partidos, agrupaciones y movimientos políticos. A nivel nacional, que impactan incluso a nivel internacional como un partido, y los demás a nivel provincial y municipal o otras demarcaciones más pequeñas. Hay aproximadamente unas 100 solicitudes. No todas, 100 solicitudes, no todas son de partidos políticos, aproximadamente unas 50 de partidos políticos. Ahora, ¿qué ocurre? El plazo para estos fines venció el pasado 18 de febrero. O sea, ya no pueden solicitar nuevos. Usted podría solicitar, pero es seguro que la comisión encargada de esto, de partidos políticos, presentaron un informe de inadmisibilidad por estar fuera de plazo. Eso, y que el Pleno acogerá, porque la ley es muy clara que después del 18 de febrero, las solicitudes que se presenten para reconocimiento por primera vez están de manera extemporánea. Esa es justicia social. Sí, justicia social. Se entregó antes del día 18 de febrero. Sí, claro. Antes, y no se en la noche, porque la Junta trabajó hasta la medianoche de ese día. ¿El de Valentín es un partido o es un...? No, es una agrupación. No, es un movimiento. Le pregunto. Un movimiento del PRM. ¿Por qué tú le preguntas? Porque es asesor de... Pero yo soy amigo de Valentín, como lo es don Julio. Sí, adelante. Bien, en este sentido... ¿Usted lo recuerda, pero presidente, particularmente el de Justicia Social, la categoría es agrupación, movimiento, qué? No recuerdo. No lo recuerda. No con solo que no recuerdo, sino que... Valentín, escríbeme, por favor. Eso lo manejó como debe ser, como establece la ley, la Secretaría General de la Junta Central Electoral, y tramita a la Dirección de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Se harán los estudios y nosotros entonces, como Pleno, decidiremos. Ya tiene reconocimiento. Es un hermano. Sí, el hermano, la familia quiere un partido cada uno. Después va a venir el partido tecnológico de Morrison. O hermano. De Hideker. Anda, pardía. De Hideker, sí. Presidente. Pero en ese sentido, sí, para terminar la idea. Es un partido, Justicia Social. Es un partido. Cambio de nombre. La Junta Central Electoral va a evaluar los expedientes. Hay algunos que fueron solicitados con más antelación, que ya tienen más avances en los trabajos de campo, y quienes cumplan la ley, sea partido, sea agrupación o movimiento. Y cuando claro de movimiento, no nos referimos a movimientos de estos de apoyo, a candidaturas, movimiento como organización política. Exacto. Entonces, los que cumplan con la ley, bueno, serán reconocidos. Los que no, bueno, pues serán rechazados. Para eso, la Junta Central Electoral tiene un plazo hasta el 18 de octubre. Pero es importante aclarar que el Pleno ha decidido que daremos respuesta oportuna, porque cuando usted le da respuesta a un partido que está en formación y le dice, mire, usted ya es reconocido el 17 de octubre de este año 2023, ya pasaron incluso las primarias. Exacto. O sea, sería una competencia desleal y una debilidad de la ley en este sentido. Entonces, por eso nosotros, inmediatamente tengamos los expedientes completos, iremos dando
los resultados de reconocimiento o de no reconocimiento. Presidente, en cuanto a derechos, ¿cuál es la diferencia entre un partido y un movimiento? ¿Qué puede hacer un partido y qué puede hacer un movimiento? Sí, el asunto es de la demarcación. Y una agrupación. Un partido político tiene la facultad a nivel presidencial, puede presentar candidaturas presidenciales, puede presentar desde luego en el exterior. El tema de las agrupaciones y movimientos son por demarcaciones. Existen movimientos, por ejemplo, que pueden estar en el nivel municipal. Sí. Por ejemplo, hay movimientos, congresual tiene que ser partido reconocido. Tendría que, puede presentar candidaturas municipales. Okay. Para el nivel de diputados de ultramar, por ejemplo, no tendría la facultad porque esos deben ser partidos. Esas son las diferencias. Por eso usted va al exterior y la Junta siempre convoca a los partidos políticos, no a los movimientos ni agrupaciones. Cuando es a nivel nacional, sí invita a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos porque impacta a todos. ¿Y cómo se maneja? Lo que más hay son movimientos. Sí. Movimientos. Las agrupaciones habría que ver ahora en estas solicitudes. Presidente, ¿cómo se maneja entonces la repartición de los recursos en esa categorización de movimientos, movimientos políticos regionales y los partidos ya reconocidos? Ahora toca menos. Que no reconozcan nada de eso. Los movimientos políticos que están reconocidos incluso han externado válidas preocupaciones que el Pleno ha tenido que valorar, pero la ley es muy clara en ese sentido. La distribución de los fondos públicos recae en el prácticamente 99% sobre los partidos políticos reconocidos. Y el grueso en los partidos mayoritarios. En los que obtienen más del 5%, en este caso por la interpretación que ha hecho la Junta Central Electoral por la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, es que los que tengan más de un 5% en el nivel que les sea más favorable, en cualquiera de los niveles donde haya obtenido la mayor fuerza electoral. Usted ha sido muy claro al recordar que el proceso de montar las elecciones del 2024 se hace en el 2023 y paga en el 2023. Así es. ¿Cuántos millones le falta a la Junta para cubrir todo, tomando en cuenta lo asignado ya? Es importante aclarar y hacer una comparación. El Pleno de la Junta Central Electoral de 2019, que fue un año preelectoral, solicitó para las elecciones del 20 unos 18,000 millones de pesos. Solicitó al Poder Ejecutivo. 2019, para el año preelectoral de ese entonces. Ese mismo monto, con todo lo que impacta después de una pandemia, ha solicitado el Pleno de la Junta Central Electoral, o solicitó para este año preelectoral, unos 18,000 millones. Eso es para que vean que la Junta Central Electoral ha presentado un presupuesto razonable y que si los fondos fueran solicitados en base a lo que establece la ley pasada y la ley actual, que es la 2023, que es el 1.5 del presupuesto, deberíamos haber solicitado más de 20,000 millones de pesos. Pero la Junta solicitó un monto que entendió el razonable. Y que todo esto no es para las elecciones. La Junta Central Electoral tiene gastos operativos ordinarios que actualmente y en el año pasado, porque se repitió el mismo monto, rondan los 4.200 millones. Solamente en oficialías del Estado Civil estamos hablando de casi 190 oficialías del Estado Civil a nivel nacional. Más de 42 entre oficinas de servicios en el exterior y juntas electorales en el exterior, que le llamamos OCLE. Más de 158 juntas electorales. Más de 190 centros de cedulación. Sin contar las delegaciones, que aproximadamente son 70. Las delegaciones son aquellas, si se quiere, extensiones de las oficialías del Estado Civil que funcionan en los hospitales. Y esta Junta Central Electoral ha extendido estas delegaciones ya por primera vez a clínicas privadas. Aquí en Los Ríos, en la clínica, yo siempre le tengo que dar la promoción, porque fueron las dos que tuvieron esta respaldo a la Junta Central Electoral, que es Vista del Jardín, y en Santiago, en la clínica Homs. Ya esto se va a expandir a otras clínicas privadas. La idea es que el niño o la niña que nazca salga de los hospitales y salga de las clínicas con su acta de nacimiento debajo del brazo, y que los familiares
o amigos o allegados que le fallezca a alguien en un hospital o en una clínica salgan con su acta de defunción, sin contar 5 centros de expedición en plazas, por ejemplo en 360, en Sanvil, en Plaza Central, tenemos en la UAS y otras que vamos a habilitar en los próximos días. O sea, la Junta Central Electoral tiene un presupuesto operativo ordinario. Para las elecciones, nosotros solicitamos aproximadamente unos 8.000 millones para ser ejecutados en este año, que eso es lo que suman más lo de los partidos políticos, porque la gente le dice a la Junta Central Electoral que cuando ven que se le asignó 8.000 millones, sí, pero que hay que descontar los 1.600 de los partidos políticos, que realmente no. O sea, está asignado usted la Junta se asigna al presupuesto de la Junta en una partida especial para que nosotros lo distribuyamos en base a la distribución que acabamos de hablar anteriormente. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, para este 2023, el gobierno aprobó 2.500 millones exclusivamente para los gastos preelectorales y nos sumaron unos 2.000 que fue en el balance de ejecución, que algunos órganos del Estado, del gobierno, no cumplieron con su presupuesto. Entonces, eso es una facultad que tiene el gobierno y nos pasaron 2.000 millones que suman unos 4.500. Entonces, con eso que estamos trabajando. Ahora advertimos lo siguiente, que solamente en las primarias de 2019 se gastaron 2.050 millones de pesos. En las primarias. En las primarias de 2019, 2.050 millones. Y los partidos aportaron aproximadamente unos 250 millones de pesos. El resto lo aportó la Junta Central Electoral. Si visualizamos solamente para las primarias, ahora en octubre de este año, o sea, de esos 4.000 millones, porque hay 500 que realmente fueron para pagar deudas del año pasado, de los 4.000 que quedan, solamente primaria hay que hablar de unas 2.000. Sí. Pero no se pueden montar las elecciones del 24 con solamente 2.000. Por eso, el magistrado Vallejo Santelice, que es el coordinador de presupuesto de la Junta Central Electoral, como miembro del Pleno, está trabajando ya con los equipos técnicos correspondientes para presentar ahora en este primer trimestre cómo vería la Junta Central Electoral un presupuesto complementario. Okay. Román Jaques, presidente de la Junta Central Electoral de República Dominicana. Román, las campañas se regulan, los tiempos, las inversiones y todo, para proteger los derechos de los ciudadanos, que son los que tienen el derecho constitucional de elegir y ser elegidos. Para eso se regulan las campañas electorales, no para afectar a un partido, ni mucho menos, sino para proteger esos derechos. Una campaña de tiempo viola los derechos de cientos de miles de millones de ciudadanos y encarece los procesos electivos y favorece a particulares por encima de la mayoría. En República Dominicana ya comenzó la campaña. Personas que aspiran a cargos, lo han dicho públicamente, tienen los municipios y el país lleno de vallas con la simbología del partido, con la cara de ellos, con todos los componentes que dice la ley que son propios ya de una campaña abierta. ¿Qué va a hacer la Junta Central Electoral ante este fenómeno que entendíamos iba a ser superado para esta época? Sí, lo primero que hay que recordar es que República Dominicana ha vivido estos procesos de eterna campaña, porque recuerden que anteriormente las elecciones estaban separadas, eran cada 2 años, por eso la dinámica de vivir en campaña, terminaba una elección y comenzaba la otra de manera isofacto, valga el término jurídico, de inmediato. Entonces, ¿qué hizo el constituyente? Bueno, separó las elecciones, las unió para que en el 2016 tuviésemos elecciones, por lo menos en el mismo año, no juntas, pero sí en el mismo año, febrero, mayo, y si hay una segunda vuelta, bueno, julio. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La legislación no reguló lo que se conoce como el periodo previo al de la pre-campaña. Ni lo reguló, ni lo sancionó, y dejó esto en un vacío. ¿Qué fue lo que hicimos? No qué vamos a hacer, no, ¿qué hemos hecho en este sentido? Lo primero fue que desde el 2021, la Junta Central Electoral, en base a la ley pasada, entiéndase, ya no la 2023, emitió una resolución estableciendo
las acciones y hechos que estaban permitidos en base a el principio de autorregulación de los partidos políticos y su derecho de mecanismos internos, y que estaba prohibido y que estaba permitido. Esto fue impugnado en una reconsideración por 2 partidos políticos. El Pleno de la Junta Central Electoral reconsideró aspectos, por ejemplo, como la prohibición de manifestar algún tipo de aspiración a través de redes sociales, porque esto sería vulnerar el derecho de libertad de expresión, pero sí prohibimos que no se haga ningún tipo de manifestación propagandística para aspiraciones electorales de manera económica, pagando redes sociales. Con relación a las encuestas, nosotros prohibimos las encuestas, pero por el tema de la libertad de expresión y el mecanismo científico que significa, también la Junta Central Electoral reconsideró, aunque ratificó y también excluyó a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos de alguna iniciativa particular de algún aspirante, porque son cuestiones que por la idiosincrasia de nuestra política, entonces mal haría la Junta Central Electoral en sancionar a un partido político si un militante de manera muy, muy particular emite un hecho, o sea, incluso a veces sin formar parte del partido. Esa responsabilidad individual. Que sea responsabilidad individual, pero no hay sanciones. Ahí es que viene el tema. Entonces, no hay sanciones. ¿Qué hizo la Junta Central Electoral? Inmediatamente preparó lo que se conoce como una propuesta de reglamento para establecer el procedimiento administrativo sancionador. Y siempre recordamos que la Junta Central Electoral, porque siempre se entiende que la Junta Central Electoral es el verdugo. No, nosotros somos el administrador del proceso y es el árbitro. Quienes deben castigar, por ejemplo, los delitos y crímenes electorales son los jueces ordinarios del Poder Judicial, los jueces de primera instancia en materia penal, ya ni siquiera el Tribunal Superior Electoral, antes era el Tribunal Superior Electoral. Por una sentencia reciente del Tribunal Constitucional, esto pasa al Poder Judicial. Ahora bien, nosotros sí tenemos facultades y que han sido fortalecidas en esta ley 2023, que tienen que ver con medidas cautelares y sanciones administrativas electorales, pero esas sanciones administrativas electorales deben estar previstas en un procedimiento administrativo sancionador que la Junta Central Electoral lo ha difundido, ha recibido opiniones de distintas universidades, de los partidos, agrupaciones. Tuvimos que esperar la promulgación y publicación de esta ley para ver cómo entonces chocaba o no con nuestra propuesta. Esperamos que en las próximas semanas este reglamento sea ya publicado, porque se hizo una audiencia pública donde todo el mundo opinó, y tengamos entonces esta herramienta que es lo que va a permitir imponer sanciones administrativas y medidas cautelares, pero respetando el debido proceso. Incluso lo establece la propia ley. José Virgilio, mire, en el año 2014 yo le hice una huelga virtual a Roberto Rosario cuando era presidente de la Junta. ¿Cómo se hace eso? Una huelga virtual. Participaron más de 400,000 personas por la cédula bruta. En el 2014 fue en este programa que yo inicié eso. Ya han pasado 9 años de eso. Y tenemos la misma cédula aquí. Esta cédula dice que yo vivo en el Mirador Sur y que soy casado. Si yo me divorcio y me mudo, esta cédula no lo sabe. No lo sabe. Es bruta. Aunque tiene código QR, que es una potencialidad, y tiene código de barra, tiene 2. O sea que ahí se puede cargar información. ¿Qué significa eso? Que si yo me mudo y registro mi residencia en un documento público, esta cédula lo podía actualizar automáticamente, igual que mi fotografía. Si fuera inteligente la cédula, no el papel, la portabilidad, sino la junta. La base de datos. La base de datos que pueda actualizar permanentemente las informaciones claves mías para que el Estado pueda fiscalizarme con mayor eficiencia. Nosotros pudiéramos tener la posibilidad de que la gestión de Román Jaques, la Junta Central Electoral, considere la posibilidad de tener en un mismo documento el pasaporte, que ya se está hablando de pasaporte electrónico, la licencia de conducir, la tarjeta del seguro, el seguro Senasa. Pudiéramos tener nosotros todos esos documentos oficiales
en un solo documento, pudiéramos nosotros aspirar a esa posibilidad, que usted se case con la gloria y se conecte con las nuevas generaciones que no entienden esto de todo esto plástico en la cartera. Y segundo, el voto electrónico. Es mi agenda, la tecnología. El voto electrónico, ¿en qué estado está? La ley lo prohibió. Sí, está bien, pero no la ley, porque la ley se cambia, puede cambiar mañana. Bueno. El voto electrónico, no a nivel local en República Dominicana, a nivel mundial. Okay. ¿Cuál es la tendencia de la tecnología y los procesos electorales? Y si usted ve bien que en República Dominicana eso se haya dejado de lado. Okay. Excelente. Muy interesante su pregunta, La Luz. Con relación a este tema, el de la cédula, ciudadanos y ciudadanas podrán ver su cédula de identidad y electoral y muchos ver que se vence, por ejemplo, en mi caso, ¿sí?, el 18 de octubre de 2024. En mi caso, yo podría ejercer el derecho al voto en febrero, mayo y en la segunda vuelta sí la hay. Ahora bien, el que nació antes de ahí, entonces su cédula le dice que se vence, fecha porque no puede votar. En el caso suyo, no refleje su cumpleaños si no lo quiere, pero... No, abril del 2024. Abril, por ejemplo, usted estaría... Yo estoy hábil para votar. No, en febrero sí. En febrero, pero el que nació en enero no. Entonces, ¿qué hizo la Junta? Eso fue lo primero. ¿Qué hizo la Junta? Porque las cédulas vencen según el cumpleaños de cada 10 años. Cada 10 años. Entonces, ya es el momento de hacerlo. Ahora, ¿qué hizo la Junta? Por un asunto de tiempo, de presupuesto, además recuerden que nosotros recibimos como pleno esta gestión en medio de la pandemia. Sí. Visualizamos esto, hicimos lo siguiente. Lo primero fue una resolución donde determinamos que todos los dominicanos y dominicanas hábiles para votar, o sea, mayores de 18 años, que estén en el padrón de aquí a la fecha que se cierre, porque hay dos plazos, uno para el padrón nacional y otro para el padrón en el exterior, podrán votar aunque su cédula diga que esté vencida. Que esté vencida. Es decir, no se preocupe, todo el mundo va a poder votar sin problema. Exacto. Con este plástico se va a votar, aunque diga vencido, correcto, en las elecciones de febrero, de mayo y en la segunda vuelta sí la hubiese. Ahora bien, ¿qué hizo la Junta Central Electoral en la misma línea de pensamiento de José La Luz? Nosotros tenemos la obligación legal de cambiar el plástico, pero no hay tiempo porque podría enrevesar a los fines electorales para tener un plástico nuevo en febrero. Imposible, no hay tiempo. Ahora, estamos trabajando para presentar primero una propuesta de un nuevo plástico que va a venir con modalidades de inteligencia, claro que sí. Y a estos fines se creó una comisión y que precisamente ayer llegó y comenzó a tener reuniones porque el día de fiesta era aquí, pero en otros países no. Entonces, por ejemplo, la magistrada Patricia Lorenzo y el magistrado Vallejo Santelices, junto a una comisión de técnicos encabezado por el director de cedulación, Américo Rodríguez, están ahora mismo en Colombia. Colombia tiene una experiencia en materia de identidad donde usted puede obtener la documentación en su teléfono. De ahí van a Panamá, donde tiene también una experiencia formidable en materia de nuevas tecnologías en la identidad y de los plásticos. De ahí va a Costa Rica y después termina en México. Pero no solamente este es el primer encuentro. La República Dominicana tiene la tercera vicepresidenta del CARCIEP, que es un tema a través de la OEA que maneja todos estos temas de identidad. Entonces nosotros lo que queremos es, en los próximos tiempos cercanos, los próximos meses, poder tener una propuesta de un nuevo plástico, que desde luego no será como este. Tendrá ese valores agregados. Roberto Rosario, no estoy cuestionando pero las cosas avanzan. Los tiempos, no voy a cuestionar, no estoy cuestionando esto. Si yo me dejo los bigotes y la barba, esa cédula la propuesta será una propuesta más avanzada, pero no es que se va a cambiar, reitero, no es que se va a cambiar el plástico para las próximas elecciones. Muy bien. La propuesta es que se haga la propuesta, se presente
en una audiencia pública para que los partidos, agrupaciones y movimientos opinen, la ciudadanía también, y que esto pueda implementarse, porque tú necesitas recursos. Usted hablando, aquí se habla de burocracia cero y muchas cosas, pero mire, esto necesita recursos. Pero terminar la idea. La idea es que el 17 de agosto del 24 sí se comienza entonces con la entrega del nuevo plástico después que pasen las elecciones. Claro, esa es la idea y el proyecto de la Junta Central Electoral. Voto electrónico. Fíjese bien, aquí hay elementos. El primer elemento es un elemento político, social. Hubo una suspensión de las elecciones a las 11 y 11 de la mañana en febrero del 2020. Esto impacta todavía política y socialmente al pueblo dominicano. La Junta valoró esto y también valoró una decisión del Tribunal Constitucional, que si bien es cierto que declara inconstitucional la automatización del voto en el contexto del articulado, no menos cierto es que le dice al Congreso Nacional: usted lo que debió es regular este derecho fundamental, porque no puede ser la Junta Central Electoral que de manera reglamentaria o por resolución regule un derecho fundamental, es por ley. Eso fue lo que dijo. Ahora bien, la ley que nosotros tenemos que cumplir, que es la ley 2023, no establece un voto automatizado. El poder político decidió que no se implemente un voto automatizado. Lo que sí establece la ley es la posibilidad, y la Junta en su propuesta no está, es que haya un escrutinio, o sea, un conteo automatizado. La Junta entiende que por razones de tiempo y de presupuesto y de logística electoral, lo que ha propuesto es una votación manual, propone un conteo manual, como se hizo en las elecciones. Vamos a bregar con las actas. Sí, pero viene con una propuesta, viene el instrumento de la tecnología ahora. ¿Cuál? Porque es el siguiente, es que no se pueda malinterpretar esto, es la digitalización en el colegio electoral de los resultados. La impresión de esto con un software a través de los escáneres que se usaron en el 16 y en el 20. Entonces, ese mismo software va a impedir que en el colegio electoral el acta se imprima descuadrada. O sea, no va a ser una impresión para después poner palitos o poner ahí simplemente es para firmar. O sea, el conteo va a ser digital. El conteo va a ser manual. Se introducen los resultados delante ahí en el colegio se genera el acta. Y se genera el acta digital. Y esa acta automáticamente se duplica en la Junta. No quiero que se malinterprete. Esto es importante, atención. Lo que se va a digitalizar y se va a imprimir a computadora. Sí. Esa acta cuadrada, que va a tener un soporte de un borrador, porque va a haber unos resultados en un borrador. La presidencia de la Junta lo va a validar. De colegio electoral, junto a los partidos, a los delegados de los partidos, los observadores, y se escanea y esa es la acta definitiva. No va a haber. Ya no hay que ponerle un plástico, no. Ni hay que ir a la Junta Electoral. No hay que ir a la Junta Municipal. Uno de las cosas que más le preocupa en los momentos electorales a los partidos es la parte de informática, de tecnología de la Junta Central Electoral. Muchas cosas pasaron en el pasado y ahí hubo cierto tipo de problemas y situaciones. Los avances que tenemos en tecnología en la Junta Central Electoral de cara a las elecciones, primero la de febrero, luego la de mayo del 2024. Otra cosa, seguimos yendo a instituciones que piden una acta de nacimiento. Yo no he nacido 2 veces. ¿Por qué cada vez que voy a sacar pasaporte tengo que llevarle un acta de nacimiento? ¿Por qué cada vez que mi hijo se cambia de colegio tengo que llevarle un acta de nacimiento? Mi hijo nació otra vez y ya él está documentado en un estamento superior, que es por ejemplo, en ese caso, el Ministerio de Educación. Yo lo que pregunto, ¿qué podemos hacer con el caso de las actas de nacimiento? Y por otro lado, en México, hace 10 años, en Ciudad de México, hace un poco más de 10, yo
vi unos sistemas electrónicos tipo cajero, donde los ciudadanos mexicanos iban y solicitaban sus actas de nacimiento ahí mismo, y el cajero, como un cajero automático, le imprimía sus actas de nacimiento. 3 preguntas y rápidas, y discúlpeme, presidente. Muy bien. Antes de contestarle, distinguido, hay que aclarar que el tema de la propuesta que ha hecho la Junta Central Electoral sobre la votación manual, conteo manual, esta digitalización, impresión de esos resultados en el colegio electoral es una propuesta. Esto va a una audiencia pública con los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. No aprobarlo, socializarlo. Socializarlo. Entonces, en esta fase es que nos encontramos. Esa es la propuesta que ha hecho la Junta. Con relación al tema suyo, la tecnología es fundamental en las dos funciones que hace la Junta Central Electoral constitucionalmente, que es organizar elecciones, consultas populares, referéndum, etcétera, claro, y el tema de la identidad. En este sentido, si bien es cierto que la Junta Central Electoral no ha adquirido herramientas tecnológicas, sino que se ha basado en lo que tiene actualmente. Por ejemplo, ese software se le instaló fue a los escáneres que estaba. La idea es no ahorrar los presupuestos. Sin embargo, en materia de tecnología, por ejemplo, fortalecer algunas debilidades, la Junta Central Electoral, desde que iniciamos esta gestión, lo primero que hicimos fue ir a la OEA y suscribir un acuerdo de consulta para un diagnóstico para ver si nos podíamos certificar en 4 normas ISO. La ISO calidad, la 9001 que todos conocemos, la ISO 54001 que es una norma que regula 9 renglones, que es la electoral, y 2 fundamentales, que es la ciberseguridad y la seguridad de la información. Ciberseguridad por el tema de todos estos posibles hackeos, etcétera, claro, y la seguridad de la información, porque ¿qué es lo que hace la Junta Central Electoral? Genera información, produce salvaguarda la información, la identidad. Entonces, en este sentido, ya nosotros, hace 2 semanas, tuvimos la primera fase para lograr la certificación ISO, calidad electoral, ciberseguridad, seguridad de la información, que incluye incluso la continuidad de la operación, o lo que mejor se conoce como la continuidad del negocio. Nosotros ahora, a final de marzo, pasamos a la segunda fase de la auditoría, que una empresa logró ganar, una licitación nacional e internacional, AENOR, que está en el proceso de auditarnos. Para marzo nosotros tenemos todas las expectativas positivas de que la Junta Central Electoral será el primer órgano electoral de América, incluyendo Estados Unidos, y por qué no, de muchos países del mundo, en lograr estas 4 certificaciones. Esto en materia de tecnología nos permite a nosotros tener un descanso, porque los protocolos para las auditorías, claro, para la corrección de simulacros, errores, claro, todo esto está con estándares internacionales. Y vamos más lejos. Por ejemplo, nosotros, si bien es cierto que tenemos técnicos ahí, los mejores técnicos, incluso cuando usted va a Ecuador, nos requieren técnicos de nosotros desde el punto de vista informático. Sí, claro. En Honduras, las elecciones, nosotros hemos recibido no solo un reconocimiento, sino una resolución. El Consejo Nacional de Honduras le dio a la Junta Central Electoral por el apoyo tecnológico que le dio a las elecciones. Fueron fundamentales los técnicos de la Junta Central Electoral. Ahora bien. Y ya tenemos varios años con ese reconocimiento. Sí, eso viene desde hace tiempo. Así es. Sin embargo, ahí voy. Para ser justos y honestos y objetivos, aquí se suspendieron unas elecciones por un bache tecnológico. Pero para concluir la idea ahí, es que, por ejemplo, para esta consulta que estamos haciendo. Eso pasó en el pasado. Esa consulta para el voto automatizado, que si lo aplicábamos o no, porque ya la Constitución ordenó al Congreso, el Congreso no lo hizo, la votación manual, el conteo manual, la digitalización. Nosotros le solicitamos a AIFES y a la OEA 2 consultores
para que estuvieran con nosotros un fin de semana. O sea que nosotros estamos no solamente fortaleciéndonos a nivel de normas ISO, sino también con el apoyo de entidades como AIFES, OEA, CAPEL. Román, una propuesta que hizo la Junta Central Electoral que a mí me pareció, cuando me la hiciste llegar, sumamente acertada en aquel momento y más ahora por todo lo que se está dando, es lo que ustedes plantean sobre el transfugismo. Entonces, esta ley que se aprobó ahora, ¿asumió las inquietudes que ustedes tenían sobre el transfugismo o va a ser ese un problema complicado por lo que se ve? Aunque ustedes no son los jueces, pero tienen que operar, son los operativos. ¿Lo asumió esta ley? Y si no lo asumió, entonces, ¿qué va a pasar con este tema tan complicado? Y agrégale a esa pregunta ahí, Román, y me disculpa, camarada, si tú estás satisfecho con el articulado que resultó en la aprobación del Congreso Nacional. Con relación al que ustedes lo veo preocupado. No, yo no estoy... Fíjese bien, el transfugismo, lo primero que es bueno aclarar, que hay dos modalidades de transfugismo. El transfugismo electoral y el transfugismo postelectoral. Correcto. ¿Cuál es el transfugismo electoral? Que es el de los dos, el menos malo. El electoral es aquel precandidato o precandidata que en medio del proceso de la precampaña, no solamente que pierde, sino que en medio del proceso se pasa a un partido político o gana la candidatura y se pasa a otro partido político. Y también cuando ya tú eres candidato, que obtienes la candidatura y luego te pasa. Por eso van como ligados, van mezcladas ambas cosas. Ahora bien, tú no eres el ganador, tú no tienes el cargo de elección, de representación. No quiero mencionar ningún cargo porque el que sea. Claro. Entonces, eso es previo a ser elegido en el cargo. Exactamente. Entonces, ese transfugismo, por ejemplo, ¿qué es lo que dice? No hay una sanción desde el punto de vista más que sea administrativa de que no te acepto tu candidatura. Por ejemplo, el artículo 140 de la ley 2023 de la actual, en materia de candidaturas, prohíbe el transfugismo cuando tú eres candidato y quieres pasar a otro partido. Ahora bien, presidente, eso no viola la Constitución en el derecho a elegir y ser elegido de asociación. Fíjese bien, ¿qué ocurre? Yo aquí tengo que tener el traje bien puesto. Si es el traje de ex presidente del Tribunal Superior Electoral o es el traje de la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque yo emití en mi condición de presidente junto a los jueces titulares de ese entonces una decisión donde le voy a decir el principio constitucional que basó nuestra decisión, porque eso está, donde la Constitución no distingue, nadie puede distinguir. Donde la Constitución no manda una reserva de ley o para que la regule la ley, entonces nadie puede estar adicionando nada. Entonces, esa fue una base jurídica para tomar una decisión que va en la línea de su pregunta. Pero ya dejemos que, como Junta Central Electoral, nosotros lo que vamos a aplicar esta ley. Ahora, el otro transfugismo, la Junta Central Electoral, en nuestra propuesta sí establecimos que hubiese una sanción de no aceptar la candidatura o la precandidatura, pero en el caso de la precandidatura eso se quedó en la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos que no fue abordada en el Congreso Nacional. Ahora bien, con el transfugismo postelectoral, que es cuando ya usted tiene su irse con el santo y la limosna. Entonces, la Junta Central Electoral, la Junta Central Electoral en su propuesta, el trabajo y el dinero a un partido, porque un trabajo, un partido tiene dinero para para ganar una alcaldía hay que gastar unos cuartos, según la nueva ley. Me llama la atención la preocupación que demandan ahora sobre el transfugismo. A ti, que estaba pegado Reinaldo. A ver si se lo dieron a los otros. ¿Qué va a pasar? Escúchelo, presidente. A ti me llama la atención. He ahorita dolido porque sabe lo que hay y lo que viene. La cuestión es que en la ley pasada y en la ley actual, el transfugismo electoral ha estado regulado de una manera u otra y ha sido regulado. Ahora, el transfugismo postelectoral no estuvo regulado ni está regulado.
Caramba. Y la Junta Central Electoral, la Junta Central Electoral entendió, no hizo propuesta en ese sentido, porque nuestra política como propuesta era que nada que tuviese que ver con temas constitucionales no lo iba a abordar. Vámonos con esta breve y terminamos. Mire, una pregunta, no un análisis. PRM va a comprar todo. Oigan esto, a ver si la delegación es yo dejé un proyecto en el Congreso que se llama Banco de Sangre Electrónico. Eficiente, eso. No pasa una semana sin que nosotros tengamos llamadas aquí de gente pidiendo sangre. Pero resulta que la sangre está aquí, en la cédula. Yo soy B negativo. Todo el mundo tiene tipo de sangre. Si yo puedo hacer... ¿Tú eres B negativo? Difícil. No, pero vamos a la pregunta, por favor. La pregunta que tenemos que irnos. La Junta tiene la tipología sanguínea de todos los dominicanos que nacen, porque eso se incluye en el registro civil. ¿Podría la Junta poner esa data a disposición del Centro Nacional de Sangre para nosotros tener un inventario de todos los tipos de sangre y saber cuando hay una escasez de sangre, poder hacer un llamamiento a donantes? Ahora mismo la sangre, la gente la transporta en funda plástica y en vaso de fondo y vive pidiendo sangre. La pregunta, ¿pudiéramos tener la data de la Junta para poder hacer un inventario electrónico de sangre y evitar esas urgencias por emergencias médicas? Fíjese bien, el tema de la sangre, lo primero es que yo la tengo. Yo soy O positivo. Yo soy B negativo. La sangre es rarísima. Pero el tema de la sangre reviste aspectos constitucionales. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Sí. Y lo primero es que no todas las cédulas tienen, porque es una facultad del ciudadano o de la ciudadana expresar. Y a veces dicen y ni siquiera saben qué sangre tienen. Sí, porque salen del paso. Entonces, salen del paso. Estamos de acuerdo. La Junta Electoral puede válidamente, claro que sí, pues un acuerdo, porque es un asunto, habría que ver los derechos. Ministerio de Salud. ¿Qué ocurre? Que hay algunas religiones que, por ejemplo, prohíben el tema de la transfusión de sangre y son muy reservadas, porque es un derecho que entra en conflicto con este dato. Entonces, la Junta Central Electoral por eso lo tiene de manera facultativa. Estamos totalmente de acuerdo. Ya aquí estoy hablando como Román Jaques, de que y hay un proyecto interesantísimo que una comunicadora que tiene una fundación en este sentido lleva esta campaña de que esté en la cédula. Este tema creo que es muy sensible, pero hay un aspecto que hay que armonizar, que es ese derecho del ciudadano o la ciudadana de que su sangre esté o no reflejada en un documento que puede en algún momento ser usado de manera pública. Presidente, estamos dentro de los plazos, los partidos han estado cumpliendo cabalmente todos los plazos que tenemos en esta etapa de preservación de candidatura, plazos de alianzas. Sí, es importante aclarar que aquí le traigo algunos plazos. Por ejemplo, es importante. El tema, lo primero que se concretiza son las reservas. Posteriormente, entonces, tienen que venir los mecanismos internos de selección de candidaturas, entiéndase, sea por primarias. La reserva hasta el día 2 de junio. 2 de junio. O sea, ya en abril, en mayo, ya los partidos deberían estar trabajando en eso para que no le coja la fecha. Para cuando tú vayas a la convención, entonces, sabes por qué cantidad de plaza vas. La pre-campaña oficialmente inicia el 2 de julio. 2 de julio. El 17 de agosto ya ellos deben determinar cuáles personas van a precandidaturas, que normalmente son muchas. Muchísimas. Porque por cada partido pueden aspirar una determinada de personas. Por ejemplo, para una regiduría pueden aspirar 10, 20, 15 personas. Entonces todo esto va a impactar en la logística electoral para organizar esas primarias. Claro. El 1 de octubre se celebrarán las primarias. Note usted, 1 de octubre. 1 de octubre, pero todo debe estar listo mínimo en agosto. En agosto, claro. Mínimo para poder en preparar agosto. todo. Así es. Y entonces, el 10 de noviembre, las alianzas. Note usted cómo van los pasos. Primero tenemos reservas, después tenemos primarias y después entonces esas alianzas municipales deben estar para noviembre. Pero
aquí es que recordarle a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, a los hombres y las mujeres políticos y políticas, lo siguiente: la proporción de género. No se aprobó la paridad, pero la proporción 40-60 se conserva. Y cuando usted vaya a tener en una boleta, digamos, 10 curules a regidores o 10 regidurías en una determinada demarcación, o 6 mujeres y 4 hombres, o 5 y 5. Ahora bien, cuando ustedes hagan esas reservas, cuando ustedes llamen a primarias y cuando ustedes hagan esas alianzas, deben tomar en cuenta el sexo. Si yo hago reserva, debemos saber, como Junta Central Electoral, si esas reservas son hombres o mujeres. Porque ¿qué va a ocurrir? Lo que ocurrió en el 20, que usted se reservaba y no decía el sexo, y después entonces de esas 10 plazas que iban a competencia, resultaba que usted se había reservado 8 hombres y 2 mujeres en alianza, supongamos. Sí. Entonces, dije 8 por decir un número, ¿verdad? La cuestión es que venía el tribunal o la misma junta que te va a decir, no, son 6 y 4 o 5 y 5, tiene que reducir. Entonces traía problemas políticos, de derechos incluso de hombres que llevaban una campaña y gastos. No, que te retiran, tú ganas la nominación. Y esa proporción es la misma demarcación. Por demarcación. La sentencia del Tribunal Constitucional es muy clara. Por demarcación. Primero fue una sentencia del TCE ratificada por el Tribunal Constitucional. Eso es vinculante a todos los poderes del Estado. La proporción de género 40-60 es por demarcación. Señores, cargos plurinominales. Gracias al presidente de la Junta Electoral. Muy bien. Yo creo en la igualdad. No en la cuota. Muy bien. Muchas gracias. Cambio y fuera.